Buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón Orellana a través de este importante medio de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Queremos agradecer asimismo el aporte y el apoyo que se da desde este importante medio alternativo. Hoy nos corresponde tratar un tema que está muy crítico por las circunstancias en torno al futuro de algunos de nuestros pueblos. El título que hemos puesto es Estrategia de Guerra Mundial con epicentro en Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador. Este título, que lo estamos viendo en este momento, está asociado también ahora a los resultados electorales que fue para referendo y consulta que se realizó en el Ecuador. Para este entonces vamos a ir precisando, porque tenemos que detener la guerra. Stop war. La siguiente, por favor. Efectivamente, en esta diapositiva podemos un poco destacar que es necesario hacerlo, ya que hemos pasado un momento muy importante en nuestro país. Fue 4 veces rechazado la propuesta de consulta y referéndum realizado por el presidente del Ecuador, Noboa, que de una forma directa impactará en la región sobre el desarrollo de los acontecimientos vinculados a procesos incluso de potenciales guerras, articuladas a procesos a nivel mundial. 4 veces no incluyó el no contundente mayoritario de más del 60% de los electores del Ecuador con respecto a que no hayan bases militares en nuestro territorio. Esto de una otra manera implica una suerte de incidencia directa de la tendencia que en la región se ha ido incorporando de una suerte de confrontación a raíz de la presencia militar en el Caribe y la propuesta que se había dado de que Galápagos se convierta en otra especie de base o plataforma marina militar. El resultado de la consulta realizada este domingo pasado representa directamente un impacto en esa diatriba y también en esas acciones, incluso mortíferas, que se están dando en nuestra región, en especial en el Caribe. Destacamos entonces este importante rechazo que el Ecuador, el pueblo de Ecuador, hizo a esta pregunta, además de las otras 3, entre esos la consulta derivada a la que se dé una nueva asamblea constituyente, o sea, que se elimine, que se anule la Constitución del Ecuador del 2008, que incluye derechos y garantías humanas de los ciudadanos y derechos de la naturaleza. Eso también fue totalmente vencido por la población del Ecuador, que se manifestó mayoritariamente, más del 60%, en casi la totalidad de las provincias, y eso representa un avance sustancial de la democracia y la defensa de la soberanía y de lo que es la voluntad del pueblo. Veamos entonces cómo se da este contexto de estrategias de guerra mundial. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algo que es un poco el referente sobre lo cual vamos a avanzar nuestra exposición. Intentaremos ahora un poco ver cuáles son aquellos aspectos, aquellos ejes estratégicos para poder analizar el estado de situación regional. Podríamos decir incluso analizar aspectos de coyuntura o aspectos de periodos de la historia, porque son ejes estratégicos que de una otra manera se articulan sobre lo que puede ser las consecuencias de una totalidad de una realidad. Como ustedes están viendo, ahí tenemos unas 8 referencias de cuáles son estos ejes estratégicos que cruzan no solamente lo que es un análisis, sino también lo que puede ser la definición de acciones, de políticas futuras de los pueblos, de las naciones, de los gobiernos y obviamente de los actores políticos que deciden el destino de un país, de una nación o incluso de una región. Tenemos ahí entonces estos 8 enunciados, que lo vamos un poco a detallar mejor más adelante, pero que adelanto.
el equilibrio estratégico militar, la cohesión del frente soberano, la ofensiva mundial de pueblos, la economía equilibrada de bloques y mercados, la disputa de la hegemonía ideológica, el humanismo cultural universal, la democracia de pueblos y naciones y la paz soberana y justa. Estos 8 enunciados se articulan a una interpretación sobre cómo están vinculados, cómo son pesos que determinan desarrollo de los acontecimientos, cuáles son los ámbitos que en el momento determinado inciden más en la situación de los pueblos. Para esto un poco vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, en donde vemos lo que podríamos denominar o se denomina un análisis, un estudio sobre lo que es el modelo, para poder un poco, lo que se dice, hacer una simulación de un modelo, de la dinámica de una realidad futura, para hacer prospectiva, para ver qué es lo que puede darse, sobre la base de analizar la situación presente. Y ahí tenemos el ámbito fundamental sobre el que se sustenta estos análisis, es lo que está en rojo, equilibrio estratégico militar. Las circunstancias actuales de nuestra región, especialmente por las circunstancias de agresión que se está dando desde el Caribe, de una plataforma marina militar sobre Venezuela y también incluso sobre Colombia, y de una u otra manera que impacta en el Ecuador, un poco está cruzando la realidad de nuestra región. Por eso está, para esta coyuntura, el equilibrio estratégico militar vinculado a cómo están las fuerzas confrontándose, cuál tiene mayor dominio con respecto a otros y si se puede llegar o no para contener esta dinámica de agresión posible, una especie de equilibrio estratégico militar, sí, o sea, contra otras fuerzas que están en conflicto, en contradicción. Y claro, ahí tenemos que eso depende mucho de cómo está la cohesión del frente soberano, que está en color verde en la parte superior izquierda. Esto de la cohesión del frente soberano está asociado a cómo está el conjunto no solo de la población, sino también de los organismos que generan la política en un país, cómo está la identidad de la soberanía de una patria, de una región, para poder confrontar a los enemigos externos. Y en ese sentido asumimos que en este momento hay una cohesión del frente soberano. Y así también tenemos otros, como la economía, si existe o no una economía equilibrada de bloques de mercado en la región, en el contexto internacional, o si eso está muy débil, como en este caso en color plomo, es una debilidad actualmente. Cómo está también esta disputa de economía ideológica, la disputa sobre el conocimiento, la interpretación de la realidad. Ahí hay una debilidad. Hay que, en ese sentido, está planteando la necesidad de un poco fortalecer esa lucha cognitiva. Tenemos el tema también de democracia de pueblos y naciones, o sea, cómo están las condiciones reales del manejo de los gobiernos, de los estados, de los organismos internacionales. Podríamos decir que en ese sentido hay cierta debilidad y por lo tanto influye mucho este tema militar con respecto al ejercicio de las Naciones Unidas, de la OMC, de lo que fue la CELAC, organismos latinoamericanos que están relativamente debilitados por toda esta injerencia del tema militar sobre la región. Pero también tenemos y es una fortaleza el humanismo cultural universal. O sea, nuestros pueblos, en este caso, lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador y Cuba, tienen un desarrollo de la cultura en el marco del boom literario, por ejemplo, en el marco de las culturas ancestrales, en el marco de lo que es de la cultura del Caribe. O sea, hay muchos elementos que nos dicen que parte de esta característica de la cultura de la humanidad, en el caso de la región, es un nivel un poco positivo, pero que no es suficiente para incidir de una forma determinante con respecto al tema cultural ideológico y tampoco para incidir con respecto al tema estratégico militar. Y también tenemos la ofensiva mundial de pueblos, débil diríamos,
aunque internamente en los países hay cierta movilidad muy consistente en la ofensiva de los pueblos de Venezuela, la posición en Venezuela, también obviamente en Colombia, con el triunfo en Ecuador de 4 veces no a las propuestas del presidente del Ecuador, también digamos que hay un proceso de ofensiva, de recuperación de la dignidad y de la acción real del pueblo. Todo esto en su conjunto nos pone de cara si es factible o no a futuro se dé una paz soberana y justa. Vamos a ver eso. Pasemos a la siguiente. En esta, para un poco ver cómo podemos identificar lo que se puede presentar a futuro en nuestra región, cuando estamos hablando de circunstancias gravísimas, de confrontaciones potencialmente militares, y para ver qué es lo que se puede estar generando en nuestra región. Y ahí tenemos 2 elementos claves. Un estudio de caso, lo que se llamó la crisis de los misiles, asociado en 1961, en donde hubo donde hubo un proceso de cuasi confrontación nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética de ese tiempo. Hacemos de esta precisión porque es muy conocido y muy generalizado el tema vinculado al riesgo que tuvo Estados Unidos de ser bombardeado con bombas atómicas. Da cuenta que habían misiles colocados por la Unión Soviética en territorio cubano. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto y muy poco conocido, porque incluso hubo un acuerdo secreto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo de no difundir lo que en esencia fue una especie de pacto, una especie de acuerdo, porque 3 meses ya estaba habilitado algo que se había ido implantando en una zona de Turquía de misiles con capacidades de tener cargas nucleares. ¿En dónde? Turquía, en la frontera casi con la Unión Soviética, la Rusia. Y eso significaba una amenaza directa a la estabilidad en la región y obviamente a la situación del pueblo ruso en ese momento. Y hay un acuerdo en donde yo digo, Cuba, la revolución cubana, salvaron a la humanidad porque la decisión de Fidel, del Partido Comunista Cubano, de permitir la implantación de misiles fue lo que permitió que no se genere desde Turquía una confrontación directamente contra la Unión Soviética y por lo tanto que eso iba a derivar una confrontación nuclear. Pero claro, eso también tuvo como contrapartida, luego que se superó en ese acuerdo que se dio entre Khrushchev y Kennedy, determinó entonces de que efectivamente se imponga un embargo total a la isla. Y eso fue hasta el presente. Pero no hubo guerra nuclear, se salvó la humanidad y ahí el que puso realmente en los hechos lo que iba a ser un sacrificio en los hechos, Cuba, el pueblo de Cuba, permitió que la humanidad esté en paz. Eso hay que reconocer. Y ahí tenemos las imágenes donde vemos principalmente en el lado izquierdo aquellos misiles que fueron colocados en Turquía, que estaban a 2.400 kilómetros de la mayoría de las principales ciudades de Rusia, Moscú, Kiev. En ese tiempo Kiev, Ucrania era parte y siempre había sido parte de la Unión Soviética y de Rusia. Leningrado, Donetsk, estaban a tiro, como se dice, a tiro de los misiles. Y en el caso, obviamente, en Cuba, desde Cuba, estaban al tiro también, a 2.000 kilómetros estaba Washington desde Cuba y a 4.000 incluía casi todo Estados Unidos. Esto nos da una pauta que eso sí fue un equilibrio de fuerzas que derivó luego en la Guerra Fría. Y eso duró décadas. Esto nos da una pauta que ahí se salvó. La pregunta es, lo que está pasando ahora en Venezuela, al pie del Caribe, es casi una especie de ciclo con similitudes entre Ucrania
Y Venezuela. Me explico mejor. En Ucrania hay una tácita confrontación de la OTAN contra Rusia. Y ahora, en compensación, para decirlo, para hacer un contrapeso, Estados Unidos intenta tomarse o incidir y controlar el Caribe, Venezuela y parece que también Colombia. De tal manera de generar un contrapeso para medición de fuerza entre Estados Unidos y uno de los poderes más importantes que hay en el mundo, como es Rusia, e indirectamente con China y los BRICS. Esta suerte de equilibrio de fuerzas se repite ahora como fue en la crisis de los misiles. Entonces, es una estrategia política de guerra vinculada obviamente también a grandes intereses económicos. Veamos otro estudio de caso que nos da una pauta de qué es lo que puede pasar. El otro estudio de caso fue lo vivimos desde hace muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de las circunstancias que se dieron cuando Estados Unidos atacó a Irán de una forma que puso en riesgo otra vez la situación mundial, pero en ese ataque demostró algo que se puede dar hoy también, que podían generar un bombardeo directo con armas poderosas sin capacidad de controlar, neutralizar o descubrir que se iba a hacer ese ataque contra Irán. 21 de junio. En este año, un grupo de bombarderos de dos parten de Washington y es de Whitman. Y esto es interesante porque hubo dos dinámicas para un poco tratar de ocultar la verdadera intención y el momento que se iba a dar de parte de un ataque de Estados Unidos. Y hubo una cantidad fantástica no solo de gastos, sino de armamento y también obviamente de la presencia en los cielos a través de todo el planeta, de un conjunto, de una fuerza que se consideró como 75 armas guiadas de precisión. Algunas bombas, diríamos, de 30.000 libras. Y fue un primer operativo de esta arma. Así lo había afirmado el general de la Fuerza Aérea, Dan Kine. Fueron 125 aeronaves estadounidenses, bombarderos furtivos B-2, vuelos de caza, docenas de aviones. Estamos casi describiendo lo que en este momento se está constituyendo en una fuerza naval total en la zona del Caribe, que como vamos a ver incluye el portaaviones más poderoso de la historia de la humanidad. Digamos, esto puede ser una modalidad que posiblemente pueda incidir y se pueda repetir en un potencial enfrentamiento o ataque a Venezuela. Veamos otro estudio de caso en esta misma línea. Que otra modalidad que se puede dar contra Venezuela es lo que ya Israel, obviamente con el apoyo de Estados Unidos, lo hizo. ¿Cuál fue esto? El ataque aéreo israelí contra Irán, que fue el viernes 13 de junio del 2025. Alcanzó decenas de objetivos, incluyendo instalaciones nucleares, cuarteles militares y residencias privadas. Y ahí tenemos que lograron asesinar mediante misiles dirigidos directamente a Mohamed Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, su esposa e hija, porque algunos de estos misiles fueron directamente a las residencias. Pero también hay otros que murieron en este ataque porque también atacaron oficinas, también cuarteles militares. En total se considera que asesinaron a 627 personas en esa dinámica de ataque que se dio en ese momento en Irán. También estuvo asesinado Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, científicos nucleares como Mohamed Mehdi Teheranchi, director de la Universidad de Azad de Teherán. Y describo esto porque esta es otra opción, posibilidad que se presenta dado este estudio de caso, que también en Venezuela hay un ataque simultáneo a las principales cabezas, líderes, dirigentes del gobierno y también del partido unitario socialista de Venezuela, a líderes incluso empresariales que están muy cercanos a la dinámica económica exitosa que tiene Venezuela. O sea, puede darse en un solo momento.
Y para eso todo el armamento que está en el Caribe pueden producir ese tipo de circunstancias. Entonces, este es otro estudio de caso. Y un poco ya deteniendo específicamente en la situación presente de lo que ahora se está dando. Pasemos a la siguiente entonces. Aquí vemos entonces algo que es determinante. Ya lo conocemos, lo hemos tratado en un programa anterior, actualizándolo. A pie del Caribe está el USS Gerald Ford, que es parte del despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela. Hay 3 destructores, 5 destructores, 3 de escuadrones de anfibios, un acorazado, así naves también de operaciones especiales, hay una base, también está un avión de combate submarino, o sea, es casi como que están yendo a hacer la guerra contra una potencia que puede ser Rusia o China por la cantidad de concentración de armas letales sobre el Caribe. Y claro, para el momento de la información había 4.500 marines, ahora ya, en este momento, ya está sobre los 10.000 personal, soldados, técnicos también que manejan esas armas, que conducen estos, lo que son estos aviones, portaaviones. Solamente el Gerald Ford tiene como tripulantes 4.600 personas y hay en esta portaaviones hay más de 75 aviones que con toda la capacidad de atacar. Y claro, ahí vemos entonces la dimensión que implica la presencia al pie. En algunos casos están a pocos kilómetros porque están en una base que ya podemos empezar a ubicarlas. Ahí vemos del lado izquierdo, solo en Colombia. Todavía no hay un control total del gobierno colombiano, aunque ya se está conversando, por decirlo, decidiéndose eliminar, quitar, sacar, así como se hizo con la base de Manta en Ecuador, así también en Colombia, porque hay algunas bases militares, navales, aéreas y también de combate en Cartagena, en Balambo, Palanquero, Apiá y Larandia, Bahía Málaga, Tolemaida, todas ellas donde hay presencia militar norteamericana, lo cual es otro nivel de amenaza que puede ser un poco neutralizado por la posición del gobierno, pero como está en torno de acuerdos que se han dado de gobiernos de derecha, como Uribe anteriormente, se mantienen ahí. Pero obviamente la presencia de un gobierno progresista y con una clara posición pacifista y en contra de la guerra, y ahora muy aliado a Venezuela, nos da una pauta de que está en cierta manera neutralizado, pero todo puede pasar, incluso contra la propia Colombia. Veamos en la siguiente diapositiva, porque esto va más allá de los hechos que se está dando estrictamente en la movilización militar, marina, sino también que tenemos en esta necesidad de ver si hay o no un equilibrio estratégico militar en esa región. Bueno, con lo que estamos describiendo podemos ya concluir que está totalmente el poder militar que está montando Estados Unidos desborda todo límite y capacidad de confrontación. Realmente es así. E igual, hay otras formas de defenderse y es lo que está demostrando Venezuela. Lo vamos a ver también. Pero ahí tenemos en esta diapositiva que en las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN, ojo, súper importante, no solo hay bases militares en territorio ya, que son los referentes para abastecimiento, para aterrizaje, mantenimiento de soldados, alimentación, suministros, o sea, las bases tienen una importancia, o sea, todo este personal, por decirlo así, estas cerca de 20.000 personas, sumando todos los soldados, expertos, técnicos que están asociados a estos armamentos complejos, obviamente están también necesitando referentes de bases en donde se dan capacidades de mantenimiento, de control, etc. Pues miren, ahí tenemos que Puerto Rico tiene 19 bases militares. Puerto Rico está en la zona del Caribe. Panamá, 12 bases militares. La misma Colombia, que ya lo hemos hablado, 9 bases. El Perú tiene 8 bases. Bueno, también se menciona México, pero en particular en esta región inmediata que incluye Venezuela, Cuba. En Cuba está Guantánamo, lo sabemos.
Pero más allá de eso hay también bases como lo que hay en Jamaica, que son de la OTAN, como lo hay también, está en el detalle en Guadalupe, en la isla de Andros, están también en Antigua y Barbados, o sea, se dice la OTAN en esta generalización, pero son de determinados países, son de Francia, o sea, con el control, porque han sido colonias francesas, británicas, holandesas, que están en torno a Venezuela. O sea, si ustedes ven como un enjambre de base de ahí, son todas vinculadas a fuerzas europeas, militares europeos y de los Estados Unidos, que siempre están juntas, como pasó contra Palestina, como pasa ahorita en esta confrontación contra Rusia, en el caso de Ucrania. O sea, todas tienen una especie de estrategia común, impuesta o no, consensuada o no, con los de Estados Unidos. Y claro, en el caso del Océano Pacífico, tenemos 5 islas, íntimamente asociadas al control total de este polígono, podríamos decir, de tiro a futuro, porque si nos involucramos en una guerra, no el pueblo de Ecuador, o de Colombia, o de Venezuela, sino porque se le impone una guerra, vamos a tener una confrontación con países con los cuales parece que Estados Unidos está dispuesto también a futuro, cuando se consolide en la región, empezar a generar un tipo de confrontación. Pues tenemos la isla de Coco, la isla de Coiba, la isla de Gorgona, la isla de Malpelo y la isla Galápagos. Todas esas islas son parte de una dinámica de control del territorio marítimo de pueblos y naciones que deberían ser soberanas, pero hay una incidencia directa del rol y el papel que ha tenido Estados Unidos en esta región. Y a eso se inserta en los planes militares de los Estados Unidos, esto dicho por Telesur, que es del Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental, esa es la denominación. La siguiente. Sigamos entonces viendo estas perspectivas de lo que se está presentando, porque también tenemos la importancia de la cohesión del frente soberano. Esto está asociado a la capacidad que tenga internamente los países para poder defenderse, para poder ejercer con la población, con el pueblo directamente, esta defensa de su soberanía. Y claro, en el caso por países, en el caso de Venezuela, ya han desplegado 150.000 efectivos militares y policiales. Esto fue en enero de 2025. Se le denominó el Escudo Bolivariano 2025. Hay también 25.000 militares adicionales en las fronteras con Colombia y en el Caribe. Eso fue en septiembre. Hay 4.5 millones de milicianos distribuidos por todo el territorio de Venezuela. Hay 109 a 135.000 personal militar en servicio activo. También hay una movilización en una doctrina de defensa integral del país, digamos, doctrina de soberanía, que integra a la población civil y a las Fuerzas Armadas. Y en este sentido, esta cohesión del frente soberano desde lo militar, pero asociado al rol del pueblo, de la población civil, es determinante. Hay otro aspecto, para esto vamos a ver también, y vale señalar y reiterar, el rechazo de las bases militares en el caso de Ecuador fortalece, en parte en el caso del Ecuador, fortalece este frente soberano regional. La posición también de Petro, defendiendo a Colombia, defendiendo también a Palestina, como conocemos, da una pauta que también ese frente soberano, en el caso de Colombia, en donde hay una mayoría asociada a la dinámica, a las políticas del gobierno de Colombia, demuestran que este frente soberano se está cohesionando. Y en el caso de Ecuador, ante la última victoria en la consulta popular, empieza a germinar, empieza a aparecer. Y tenemos entonces una suerte de eje transversal por la soberanía en la región. No es suficiente quizás para detener la guerra o detener esta ofensiva que se está dando contra nuestros pueblos. Veamos la siguiente, porque dentro de esto de la ofensiva mundial de pueblos, que es otro eje estratégico, esto es, cuando los pueblos se movilizan en torno a la solidaridad con un país, con un pueblo en particular, como se dio la solidaridad por Palestina. Ahí tenemos un referente. En España fue uno de los países donde millones de españoles, igual que en todos los países de Europa, se movilizaron y fue un factor determinante en las políticas de estos gobiernos que tuvieron que retroceder en su adscripción, en su complicidad con Estados Unidos y obviamente
con el genocida mayor Netanyahu, pero fue gracias a la movilización de la población, o sea, esa ofensiva mundial de pueblos. En el caso de la región, esa ofensiva con respecto a la solidaridad internacional está empezando a germinar. Los últimos meses, muchos compañeros de todo el mundo hemos tenido la oportunidad de promover, impulsar, fundar lo que fue, ya es la Internacional Antifascista, que es dirigida a la solidaridad, a esa ofensiva de pueblos por la soberanía de Venezuela. Pero no es suficiente, porque aún en cada uno de los países no existe la posición firme, decidida, abierta para defender la soberanía de Venezuela amenazada y ahora también incluso de Colombia. Pero esta es una dinámica que va creciendo y en eso la dinámica que se está dando a través de la Internacional Antifascista por un Mundo Nuevo es espectacular, porque son casi todos los pueblos del mundo, de una u otra manera generando una suerte de una ofensiva mundial de pueblos contra la intención de generar una barbarie, un nuevo tipo de genocidio, quizás en Venezuela, en Colombia y quién sabe en qué otras partes, incorporándose en una dinámica de toma de posesión de Latinoamérica. Y sabemos que eso se hace también a través de acciones letales. Han matado ya más de 70 supuestos narcoterroristas en el Caribe. O sea, todo este armamento infernal que tiene para lanzar misiles contra unas lanchas y 4 o 5 personas acusadas de narcoterroristas y asesinadas en plena mar. Entonces, obviamente, no es la lucha contra el supuesto narcotráfico, es tratar de tomarse Venezuela y todo lo que eso significa, y quizás la propia Colombia. La siguiente. Pues bien, aquí estamos haciendo un repaso general de lo que ya hemos estado indicando. Pasemos inmediatamente a la siguiente. Y aquí hay otro eje estratégico, la economía equilibrada de bloques y mercado. O sea, este análisis está vinculado también de ver cómo está la economía, cómo están los bloques mundiales con respecto a la economía, cómo está el mercado internacional, cómo está la situación económica de cada uno de los países que puedan estar vinculados a situaciones de confrontación extrema. Y claro, en el caso específico de Venezuela, está ya demostrado que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el 18 de diciembre de 2024, está mal puesto el año ahí, ya Venezuela encabezaba el crecimiento económico en la región latinoamericana al registrar un aumento de su Producto Interno Bruto de 6.2. Miren ustedes, del 6.2 del PIB con respecto al año anterior inmediato. Y lastimosamente al fondo y abajo, y bien abajo y hacia la derecha, por supuesto, Argentina, Ecuador y lastimosamente Bolivia. Bueno, ya sabemos los resultados de lo que eso significó en Bolivia con la aparición de un gobierno que obviamente es contrario a la dinámica de lo que fue el movimiento indígena, pero es parte de la realidad. Pues bien, esto nos pauta que económicamente Venezuela está en capacidad de tener esta especie de economía que permite contrarrestar las otras formas de amenaza. Y también hay otro elemento importantísimo, los BRICS. Y por lo tanto, China, Rusia, Sudáfrica, el propio Brasil incluso, están en una línea de apoyo a Venezuela, de apoyo a Colombia. Están además felicitando la victoria del no en el país de Ecuador. Y tenemos que representa estos BRICS el 50% de la población mundial y al momento cubre el 39%, 40% del PIB mundial. Y China es el primer país del mundo en economía. Pues estos países son el sustento para poder un poco consolidar desde la economía, desde este manejo de mercados, contrarrestar un poco el poder económico que a su vez viene por el lado de Estados Unidos y obviamente el llamado G7, que son los grupos de países más poderosos de Europa, principalmente, y el propio Estados Unidos. También está Japón.
Entonces, en ese contexto, un contrapeso a una suerte de potencial agresión a Venezuela, a cualquiera de nuestros países en América Latina, tienen que considerar mucho, si hay una agresión, de que esto es confrontar a otro poder, un poder generado por pueblos y naciones, como en el caso de Lodbrich. Entonces ahí podemos ver que es una cuestión positiva, pero no suficiente para detener una potencial agresión a la soberanía de nuestros pueblos. La siguiente. Y en esta misma línea hay otro eje estratégico que debemos tener siempre presente para poder analizar cualquier estado de situación en regional, de país o del mundo. Porque el otro elemento clave es la disputa de la hegemonía ideológica, que está relacionado principalmente con el rol de los medios de comunicación. Y estructuralmente está relacionado con la forma de educación de las universidades, de los estudios que se hacen en las universidades, de ciertos centros llamados tanques de pensamiento, bueno, ahora habría que llamarlos misiles de pensamiento, que un poco influyen en el comportamiento, en las ideas de la gente, en esta generación del sentido común a través de falsas verdades. En eso hay, digamos, cierta debilidad, porque, por ejemplo, se ha creado se lo ha demonizado a Maduro y eso debilita la solidaridad con Venezuela. Gente de derecha es obvio, que dicen que Venezuela tiene que ser atacada. La propia Corina Machado, la premio Nobel, no de la paz, de los cementerios, era que prácticamente está dando luz verde para que Estados Unidos ataque, no a Venezuela, sino al pueblo venezolano. Y hay lastimosamente esta demonización que se ha hecho contra Maduro y que gente incluso de izquierda o progresista se niegan a asumir una verdadera solidaridad con el pueblo venezolano, ocultan a veces incluso sus claras intenciones y eso es triste, pero esa es la realidad. Entonces la disputa de la economía ideológica está débil aún, se está consolidando, pero aún está débil porque hay medios, humildemente como el que estamos acá nosotros, Telesur, y otros como hay también La Base, o sea, hay medios que generan una buena opinión, muchos medios alternativos en nuestros países, y que dan un contrapeso, pero no es suficiente. Digamos que ahí estamos un poco débiles. Y eso es un punto a considerar mucho. Están atacando a la verdad, destruyendo la verdad. Como en el caso de Colombia, está desbordado de estos medios, Caracol, Noticias de RN, o sea, son como 4 o 5 que infestan la conciencia de la gente, tratando de destruir la verdad y obviamente debilitarlo a Petro. Y eso debilita regionalmente. Veamos otro aspecto también, porque tenemos algo a nuestro favor. Este humanismo cultural universal, o sea, nuestra región está llena de desarrollo cultural que es un contrapeso, es una suerte de un poco superar esta hegemonía que viene desde el norte, desde los Estados Unidos, porque tenemos en el caso, por ejemplo, del Ecuador, la cultura montuvia, que es de una identidad propia, nos afianza nuestro reconocimiento de ser parte de esta tierra. Hay también el boom que se dio de la literatura, que nos identifica mucho a través de los libros, de sus novelas, de sus poesías. Tenemos a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa en su lado positivo, porque sabemos también se nos fue desviando en el camino. También tenemos referentes potentísimos de patriotismo, de esa cultura vinculada también a la soberanía, la identidad, como José Martí, ni qué se diga de Fidel, del Che, del propio Chávez, que nos da una pauta, dicen, sí, pero eso no es cultura, sí es cultura. Es parte de esa identidad con un pueblo, es parte de esa cultura de lo político. Entonces, también es importante. Y claro, en el caso de lo que se está dando contra Venezuela y también contra, en los hechos actuales del caso de Colombia, la cultura caribeña es algo espectacular. Una cultura que viene incluso de ancestros de las razas negras, de la clase también incluso de mestizos, también de blancos, pero esa fusión de razas ha creado unas culturas espectaculares desde el punto de vista de la alegría, de la festividad, de la esperanza en el futuro. Y esa es la cultura caribeña.
De una u otra manera tenemos nuestra ascendencia, obviamente también con ello, pero también por lo que nos dejó toda esa trayectoria de Bolívar en nuestros países. Y ahí viene otra parte de ese humanismo cultural, derivado del bolivarianismo, que nos da identidad. Ese es un punto altamente positivo, que en parte contrarresta, no suficiente, lastimosamente, el tema de la lucha por la hegemonía que se da en torno al asunto ideológico. La siguiente. Y finalmente, para concluir, algo que lo hemos denunciado, que es dos ejes claves, el de la democracia de pueblos y naciones. En eso, en nuestros países, en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, absolutamente consolidado. O sea, las permanentes victorias electorales que ha tenido el Partido Unificado Socialista de Venezuela y las fuerzas también aliadas han logrado consolidar desde Chávez, estamos hablando más de 20 años, en permanente democracia. Algo que es realmente como 5 o 6 procesos electorales anuales. Ningún país tiene tanta democracia. Claro, igual lo ataca, pero bueno, es parte de la dinámica normal de esta confrontación ideológica que hablamos. Pero también hay otra forma de democracia en donde hay debilidad. La democracia de pueblos y naciones asociados a los organismos internacionales. Ahí tenemos una debilidad vinculada al rol de las Naciones Unidas que no incide sobre la situación, igual como ha pasado con Palestina. Tenemos también el rol como el caso de la CELAC, organismo latinoamericano, poderoso, la presidencia la tiene Colombia, pero totalmente neutralizada, por no decir saboteada, por fuerzas reaccionarias de derecha en América Latina, empezando por Argentina. Y claro, Naciones Unidas, que hemos mencionado, o sea, en donde casi está borrada del mapa, diríamos, y ahí hay muchos sectores que aportan y apoyan esa línea de obstruccionismo y de boicot, principalmente en el caso de nuestros países, el caso de Argentina, el caso del Ecuador, que han generado votaciones y decisiones tristes, por decirlo menos, a pesar de toda una historia de total cercanía con los pueblos, pero ahora dando la espalda, principalmente eso por el caso de Cuba y de Palestina, y eso debilita mucho el rol de los pueblos a través de sus instituciones democráticas. En el caso del Ecuador, este triunfo del no es un clivaje, es un cambio de posiblemente de un ciclo, y esperemos que esto sea así. Pero la democracia en Ecuador también ha sido seriamente afectada los últimos 3 gobiernos, y eso desde 2017, y eso sí es una debilidad. Y vale entonces precisar, todo esto en su conjunto, el conjunto de estos factores o de estos ejes estratégicos, al cual desde el punto de vista del concepto, digamos, de la metodología, de la simulación dinámica para el modelaje del desarrollo de pueblos, territorios y también de confrontaciones militares, en este análisis deriva necesariamente en qué momento estamos sobre que pueda haber o no paz soberana y justa. Digamos que la medición, por decirlo así, no es suficientemente determinante aún para poder decir que en nuestra región puede haber paz soberana y justa, porque lastimosamente hay una dinámica apabullante de estos sectores, empezando con el Comando Sur militar, empezando por el gobierno de los Estados Unidos con Trump a la cabeza, empezando por múltiples organismos que están incididos o controlados por Estados Unidos y los europeos. Sí, lograr que haya paz realmente y que no haya agresión es aún muy complejo, pero estamos avanzando en muchos ejes estratégicos, en otros estamos débiles, pero este análisis del conjunto de factores que nos permite tener un modelaje, como se diría, de la situación futura, estamos avanzando, estamos creciendo. Solo vale decir una frase para demostrar eso. Trump ayer dijo que ya quería conversar con Maduro. Eso no es circunstancial. De este juego de fuerzas que inciden sobre las decisiones incluso de estos presidentes, que en el fondo son genocidas, pero ante el peso de las circunstancias reales
tienen que a veces reconsiderar mucho sus propias posiciones. Esperemos que eso continúe y se fortalezca. Queremos todos paz soberana y justa en Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador. Gracias.